Durante mucho tiempo, León fue percibida como una ciudad donde la vida seguía reglas claras. No era una ciudad de excesos ni de promesas grandilocuentes, pero ofrecía algo que para muchas familias resultaba fundamental: una sensación de equilibrio. Vivir en León implicaba trabajar, organizarse y avanzar con cierta previsibilidad. El esfuerzo tenía sentido porque parecía suficiente. Los ingresos no sobraban, pero alcanzaban. Los gastos no eran bajos, pero podían administrarse. La vida se sentía ajustada, sí, pero todavía manejable. Esa percepción no surgió por casualidad. León se consolidó, durante décadas, como un centro productivo importante, con una fuerte identidad industrial y comercial. La ciudad creció de manera constante, atrayendo empleo, desarrollando barrios y construyendo una narrativa de estabilidad basada en el trabajo continuo. No se hablaba de lujo ni de abundancia, pero sí de orden. La idea dominante era clara. Con disciplina y constancia se podía sostener una vida digna sin sobresaltos constantes. Durante los años finales del siglo XX y los primeros del siglo XXI, muchas familias organizaron su vida bajo esa lógica. El presupuesto mensual se distribuía con cuidado, pero sin angustia permanente. Había margen para pequeños imprevistos, para celebraciones sencillas, para proyectar a corto y mediano plazo. Vivir ajustado no era un problema, era simplemente la forma normal de vivir, y en ese contexto, la normalidad todavía incluía cierta calma. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación entre ingresos, gastos y tranquilidad comenzó a cambiar. No de manera abrupta ni evidente, sino a través de una serie de ajustes pequeños que se fueron acumulando. Al principio, casi nadie habló de ello. Se interpretó como una etapa pasajera, como parte natural de los ciclos económicos, pero poco a poco, vivir ajustado dejó de ser una elección consciente y empezó a sentirse como una condición permanente. En León, la vida cotidiana comenzó a exigir más atención. Cada decisión financiera, incluso las más simples, pasó a requerir mayor cálculo. El dinero seguía entrando, el trabajo seguía existiendo y la ciudad seguía funcionando. Pero algo había cambiado en la experiencia diaria. Lo que antes alcanzaba con cierta holgura empezó a sentirse justo. Y lo que era justo comenzó a sentirse insuficiente para vivir con tranquilidad. Uno de los primeros ámbitos donde esta transformación se hizo evidente fue en el costo de la vida básica. Alimentación, transporte, servicios y vivienda empezaron a absorber una proporción cada vez mayor del ingreso familiar. No se trató de un aumento repentino, sino de una suma constante de pequeños incrementos. Mes a mes, el margen se reducía un poco más. Ajustarse dejó de ser una estrategia ocasional y se convirtió en una rutina constante. La vivienda, en particular, se transformó en un punto central de esta presión. Encontrar un lugar adecuado para vivir en León comenzó a implicar compromisos más exigentes. Arrendar absorbía una parte significativa del ingreso, y comprar significaba asumir obligaciones a largo plazo que condicionaban toda la vida financiera. El hogar, que antes representaba estabilidad, empezó a convertirse en una fuente silenciosa de preocupación. No porque todo estuviera mal, sino porque todo estaba demasiado justo. El trabajo, históricamente uno de los pilares de la identidad de la ciudad, también empezó a sentirse distinto. Trabajar seguía siendo necesario y valorado, pero el retorno emocional de ese esfuerzo se redujo. Muchas personas comenzaron a notar que, aun cumpliendo con jornadas completas y responsabilidades constantes, la sensación de alivio no llegaba. El trabajo servía para sostener la estructura, no para recuperar calma. Vivir ajustado se volvió una experiencia continua, no un estado transitorio. Este cambio tuvo un impacto directo en la forma en que las personas organizaban su tiempo. El día a día se llenó de cálculos, previsiones y decisiones pequeñas que juntas generaban cansancio. Pensar 2 veces antes de gastar, antes de aceptar un compromiso o antes de planear, se volvió habitual. La vida perdió espontaneidad. Incluso los momentos de descanso comenzaron a sentirse condicionados por la preocupación constante de mantener el equilibrio.
En León, esta transformación no se expresó como una crisis visible. Las calles seguían activas, los comercios abiertos y la producción en marcha. Desde fuera, la ciudad parecía estable. Pero desde dentro, la experiencia era distinta. Vivir ajustado ya no significaba simplemente ser prudente, sino vivir con la sensación permanente de que no había margen para equivocarse. Cualquier imprevisto, por pequeño que fuera, podía desajustar todo. Las conversaciones cotidianas comenzaron a reflejar este cambio. Hablar de dinero, de gastos y de ajustes se volvió común, no con dramatismo, sino con resignación. La normalidad empezó a definirse como la capacidad de llegar al final del mes sin sobresaltos, no como la posibilidad de avanzar con tranquilidad. Ajustarse dejó de ser una fase y pasó a ser la base de la vida diaria. Este proceso fue silencioso y gradual. No hubo un momento exacto que marcara el antes y el después. Lo que hubo fue una acumulación de cambios que, juntos, redefinieron la experiencia de vivir en León. La ciudad no perdió su capacidad productiva ni su identidad trabajadora. Lo que empezó a perder fue la posibilidad de vivir con un poco de holgura emocional. Vivir ajustado se volvió normal en León no porque las personas lo eligieran, sino porque las condiciones comenzaron a empujarlas hacia ese punto. La adaptación fue constante, casi automática. Ajustar gastos, reducir expectativas y reorganizar prioridades se volvió parte del día a día. Y aunque la vida seguía avanzando, la sensación de calma empezó a desaparecer. Este primer tramo de la historia muestra cómo una ciudad que siempre había vivido con disciplina comenzó a cruzar una línea sutil. La línea que separa la organización consciente del ajuste permanente. La línea donde vivir deja de sentirse manejable y empieza a sentirse exigente. León siguió funcionando, creciendo y produciendo. Pero algo esencial empezó a cambiar en la forma en que sus habitantes experimentaban cada día. Conforme los meses pasaron, la sensación de que vivir ajustado se había vuelto la norma en León dejó de ser una percepción individual y empezó a sentirse como una experiencia compartida. Ya no era solo una impresión aislada dentro de algunos hogares, sino una realidad que atravesaba distintos barrios, edades y ocupaciones. La ciudad seguía funcionando, pero lo hacía bajo una lógica cada vez más estrecha, donde la estabilidad dependía de mantener un equilibrio frágil y constante. Vivir se convirtió en un ejercicio de administración permanente, no de tranquilidad. Uno de los cambios más significativos se manifestó en la relación entre ingresos y expectativas. Durante años, en León existía una correspondencia relativamente clara entre el esfuerzo realizado y la vida que se podía sostener. Esa relación comenzó a desdibujarse. Trabajar seguía siendo indispensable, pero el ingreso dejó de ofrecer una sensación de respaldo emocional. El dinero cumplía su función básica, pero ya no proporcionaba margen. Servía para cubrir lo esencial, pero rara vez para absorber imprevistos sin generar tensión. Este ajuste permanente empezó a moldear la forma en que las personas tomaban decisiones. Gastar dejó de ser un acto natural y se transformó en un proceso reflexivo. Incluso compras pequeñas implicaban evaluación, no por miedo explícito, sino por la conciencia de que cada movimiento tenía consecuencias. La vida cotidiana se volvió más medida, más calculada, más contenida. Vivir ajustado dejó de ser una estrategia ocasional y pasó a ser una condición estructural. La educación, la salud y otros gastos asociados al bienestar comenzaron a sentirse más pesados dentro del presupuesto familiar, no porque se hubieran vuelto inaccesibles de un día para otro, sino porque competían directamente con necesidades básicas. Elegir implicaba renunciar. Priorizar se volvió una obligación constante. Esa dinámica no generaba alarma inmediata, pero sí un desgaste continuo. Vivir implicaba decidir todo el tiempo qué podía esperar y qué no. El crédito se integró de forma silenciosa a este contexto, no como una herramienta de expansión, sino como un recurso para sostener la normalidad. Diferir pagos, extender plazos o reorganizar compromisos se volvió habitual. Mientras todo se mantuviera bajo control, la estructura parecía funcionar.
Pero esa aparente estabilidad dependía de que nada se saliera de lo previsto. El margen de error se redujo considerablemente, y con él, la sensación de calma. La presión también se hizo evidente en la forma en que las personas hablaban de su futuro. Proyectar dejó de ser un ejercicio optimista y se convirtió en una planificación cautelosa. Pensar en cambios importantes implicaba evaluar riesgos con detenimiento. Mudarse, cambiar de trabajo o iniciar un proyecto personal requería una seguridad que muchos sentían no tener. El futuro se volvió algo que debía manejarse con cuidado, no un espacio amplio de posibilidades. En León, esta transformación no provocó una ruptura visible en la vida urbana. Las calles seguían activas, los comercios funcionando y la producción avanzando. Desde fuera, la ciudad mantenía una imagen de estabilidad. Sin embargo, la experiencia interna era distinta. Vivir ajustado significaba estar siempre atentos, siempre midiendo, siempre anticipando. La tranquilidad dejó de ser parte del día a día y pasó a ser un estado ocasional. Este contexto también impactó la vida social. Los encuentros se adaptaron a presupuestos más ajustados y a agendas más llenas. La espontaneidad perdió espacio frente a la planificación. Compartir tiempo implicaba organizarlo con cuidado. Incluso el ocio comenzó a sentirse condicionado. Descansar no siempre significaba desconectarse, porque la preocupación por mantener el equilibrio seguía presente. La identidad trabajadora de León, históricamente asociada al esfuerzo constante, comenzó a mostrar un matiz distinto. Trabajar duro seguía siendo un valor central, pero ya no garantizaba alivio emocional. Muchas personas sentían que, aún cumpliendo con todo, la sensación de estabilidad no llegaba. El esfuerzo sostenía la estructura, pero no ofrecía descanso. Esta desconexión generó una forma de cansancio difícil de explicar, porque no provenía de una crisis puntual, sino de la acumulación de exigencias cotidianas. La adaptación fue gradual. Ajustar gastos, reducir expectativas y reorganizar prioridades se volvió automático. Vivir ajustado dejó de cuestionarse. Se aceptó como parte de la normalidad. Pero esa aceptación tuvo un costo. La vida perdió flexibilidad. Cada mes se convirtió en un ejercicio de equilibrio, donde el objetivo principal era no desajustar nada. Este segundo tramo de la historia muestra cómo León entró en una etapa distinta. No una etapa de colapso ni de emergencia, sino de presión sostenida. Todo seguía funcionando, pero bajo una lógica que exigía atención constante. Vivir ajustado ya no era solo una forma de organización, sino una condición permanente que moldeaba decisiones, expectativas y emociones. Al cerrar este tramo, queda claro que la ciudad no cambió de un día para otro. Cambió lentamente, hasta que vivir ajustado se volvió la base de la experiencia cotidiana. Y cuando esa base se consolida, la pregunta ya no es cómo crecer más rápido, sino cómo recuperar la posibilidad de vivir sin estar siempre al límite. Con el tiempo, la normalización de vivir ajustado en León empezó a producir un efecto más profundo que el simple cansancio financiero. La ciudad entró en una etapa en la que el ajuste dejó de ser una respuesta temporal y pasó a convertirse en una forma de vida interiorizada. Ya no se trataba solo de administrar mejor el dinero, sino de adaptar la forma de pensar, de planear y de imaginar el futuro. Vivir ajustado dejó de ser una circunstancia y se transformó en una identidad cotidiana. En este punto, muchas personas comenzaron a percibir que el verdadero cambio no estaba únicamente en los números, sino en la relación emocional con la estabilidad. Antes, ajustarse implicaba disciplina con la expectativa de recuperar margen más adelante. Ahora, el ajuste parecía no tener un final claro. La vida se organizaba bajo la idea de que el equilibrio siempre sería frágil, y que cualquier exceso, por mínimo que fuera, podía generar consecuencias difíciles de corregir. Esa percepción alteró profundamente la forma de habitar la ciudad. El futuro, que durante años había sido un espacio para proyectar mejoras graduales, empezó a sentirse más corto y menos flexible. Las metas se redefinieron. Ya no se pensaba tanto en avanzar, sino en sostener. Mantener el nivel de vida, conservar el empleo, cumplir con los compromisos asumidos.
El progreso dejó de ser el eje central y fue reemplazado por la continuidad. Vivir bien pasó a significar no retroceder. Este cambio tuvo un impacto particular en la manera en que las personas valoraban su propio esfuerzo. En León, trabajar siempre había sido sinónimo de dignidad y avance. Sin embargo, cuando el esfuerzo constante dejó de traducirse en alivio, surgió una sensación difícil de nombrar. No era frustración abierta ni resignación total, sino una mezcla de cansancio y adaptación. Cumplir con todo ya no garantizaba tranquilidad. El esfuerzo se volvía necesario, pero insuficiente para recuperar calma. La ciudad comenzó a funcionar bajo una lógica de resistencia silenciosa. No había protestas masivas ni rupturas visibles, pero sí una aceptación colectiva de que la vida exigiría cada vez más precisión. Planear se volvió un ejercicio cuidadoso. Decidir implicaba evaluar riesgos, incluso en aspectos cotidianos. La espontaneidad se redujo. Vivir implicaba pensar constantemente en el impacto de cada elección. Este contexto también afectó la manera en que las personas se relacionaban con el tiempo. El presente se volvió dominante. Pensar demasiado en el futuro generaba inquietud, y mirar hacia atrás despertaba comparaciones incómodas. Así, la vida se concentró en resolver el día a día, llegar al final del mes, cumplir con lo esencial, mantener el equilibrio. El tiempo dejó de sentirse como un espacio amplio y pasó a percibirse como una secuencia de obligaciones inmediatas. La presión acumulada no siempre se expresaba de forma explícita, pero se manifestaba en pequeños signos: cansancio persistente, dificultad para desconectarse, sensación de estar siempre calculando. Incluso en momentos de descanso, la mente permanecía ocupada. Vivir ajustado no solo implicaba limitar gastos, sino también limitar expectativas emocionales. La calma dejó de ser un estado natural y pasó a ser un lujo ocasional. León, como ciudad, no perdió su capacidad productiva ni su identidad trabajadora. Al contrario, continuó siendo un espacio de esfuerzo constante, pero ese esfuerzo empezó a apoyarse cada vez más en la capacidad de sus habitantes para absorber presión sin romperse. La ciudad avanzaba, pero lo hacía sobre una base de adaptación continua. Todo seguía funcionando, pero con menos margen para el error humano. Este proceso generó una paradoja silenciosa. Desde fuera, León podía seguir siendo vista como una ciudad ordenada, activa y estable. Desde dentro, la experiencia era distinta. Vivir se sentía más estrecho, más medido, más exigente. La estabilidad existía, pero era una estabilidad tensa, sostenida a fuerza de ajustes constantes. Nada se desmoronaba, pero nada sobraba. La normalización de este ajuste permanente tuvo consecuencias en la forma en que las personas se relacionaban con la ciudad. El vínculo emocional se volvió más funcional. León ofrecía trabajo, estructura y continuidad, pero exigía disciplina constante a cambio. Permanecer en la ciudad implicaba aceptar un ritmo que dejaba poco espacio para la holgura. Irse no siempre era una opción clara, pero quedarse requería adaptación constante. Al llegar a este punto, la historia de León deja de ser solo una historia económica y se convierte en una historia humana. Habla de cómo una ciudad puede transformarse sin grandes rupturas, a través de cambios pequeños y continuos que, con el tiempo, redefinen la experiencia de vivir. Vivir ajustado se volvió normal no por una decisión consciente, sino por la acumulación de condiciones que empujaron a la población hacia ese estado. Este recorrido no ofrece una conclusión cerrada ni una solución inmediata. León sigue siendo una ciudad en movimiento, con capacidades y desafíos propios. Pero la pregunta que queda abierta atraviesa la experiencia de miles de personas. ¿Qué significa vivir bien cuando ajustarse ya no es una etapa, sino la base de la vida cotidiana? ¿Cómo recuperar la sensación de calma en un entorno donde todo exige atención permanente? La historia termina aquí, pero la realidad continúa. León sigue avanzando, produciendo y adaptándose. Y mientras vivir ajustado siga siendo la norma,
La ciudad seguirá siendo un ejemplo silencioso de cómo la estabilidad puede mantenerse, pero a costa de una presión constante que redefine, día tras día, lo que significa vivir.